Regresamos en esta parte, en esta segunda parte de esta nuestra clase de interpretación conforme a la Constitución Política del Estado. En la primera parte habíamos visto un poquito las bases, ¿no? Habíamos un poquito reflexionado primero con eso de los principios de interpretación constitucional, ¿no? Habíamos un poquito desarrollado eso, hemos también reflexionado sobre el tema, este caso de Matamba, pero ¿por qué las miradas, y aquí hay un paréntesis que quiero hacer, ¿por qué la mirada de la mayoría de los analistas jurídicos cuando pasa la situación de Matamba, que es un caso público, subsume el hecho en la situación de una violación a la ley de discriminación, de racismo, ¿no? Y es por la falta de esta perspectiva, de este análisis desde la Constitución, ¿no? Y ahí, obviamente eso te lleva a repensar la concepción, ¿no?, que se tiene actualmente la Constitución Política del Estado. O sea, la Constitución Política del Estado ha dejado de ser exclusivamente una normativa de ordenamiento del Estado, ¿no?, de organización del Estado, de sus estructuras más importantes, del poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, sino que ha pasado a ser algo mucho más, una herramienta, y tal vez una de las más importantes en el análisis diario cotidiano del derecho, ¿no? Entonces, la invocación a la Constitución Política del Estado en cualquier materia pues resulta importantísima, ¿no? Esta invocación, ya sea por medio de la misma Constitución o ya sea por sentencias constitucionales del Tribunal Constitucional, obviamente le da una base jurídica mucho más fuerte, ¿no?, a lo que estás defendiendo, al argumento que estás desarrollando, ¿no? Ahí hay un tema también muy interesante. Entonces estamos como parados frente a un cambio muy interesante en la concepción y en la forma de analizar lo que es la Constitución Política del Estado, ¿no? En una, digamos, mirada histórica, concentrada más que todo en la administración del Estado y actualmente como una herramienta fundamental en el diario desarrollo del derecho, ¿no? Pero bueno, creo que textos, hay muy interesantes textos sobre este cambio como de paradigma que estamos viviendo y que todavía tendría que irse ajustando, ¿no? Y este ajuste tendría que darse en las universidades en el marco de una lectura bastante fuerte desde el derecho constitucional, ¿no? El derecho constitucional tiene que dejar de ser este bloque doctrinario conceptual exclusivamente, digamos, hablando sobre la estructura del Estado, ¿no? Los poderes, etcétera, ¿no? El órgano administrativo del Estado, ¿no? Sino que tiene que bajar, tiene que subsumir también, tiene que subsumirse en los hechos cotidianos jurídicos, ¿no? Bueno, regresamos entonces a lo que estábamos hablando. Habíamos visto en el anterior video hasta esta parte que es nuestro colchón normativo. Este colchón normativo que sustenta la idea de la supremacía constitucional, ¿no? El artículo 1, el 410 y el 201, ¿no? Realmente artículos muy ricos en su análisis que nos dan el sustento para poder invocar a la Constitución en cualquier y en todo caso que se pueda generar, ¿no? ¿Quiénes pueden interpretar la Constitución? En Bolivia, la interpretación de la Constitución Política del Estado plurinacional y su aplicación en el marco normativo es llevada a cabo por varios órganos y autoridades. A continuación se van a detallar algunos de estos involucrados. Primero, como habíamos dicho, el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Este tribunal es el único órgano constitucionalmente facultado para emitir resoluciones interpretativas de la Constitución en Bolivia. Tiene la autoridad para interpretar la ley suprema del Estado y asegurar la conformidad de las leyes con la Constitución, ¿no? Entonces, digamos, es
fundamentalmente el órgano más importante en la interpretación normativa desde la perspectiva constitucional. Otro, la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es el órgano encargado de redactar y aprobar la Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia. Su función principal es establecer la base legal del Estado y garantizar la protección de los derechos fundamentales y principios constitucionales que obviamente están perfectamente calcados en la Constitución actual, ¿no? El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, representado por el presidente de Bolivia, tiene la responsabilidad de asegurar la aplicación de la Constitución y las leyes en el país. Además, el presidente puede convocar a la Asamblea Constituyente para realizar reformas a la Constitución, ¿no? Digamos, este es el hombre que puede activar todo el sistema, ¿no? Para ver el tema de una reforma constitucional. El Congreso Nacional de Bolivia. El Congreso Nacional de Bolivia tiene la función de legislar, supervisar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en el país. También puede realizar iniciativas de reforma de la Constitución y aprobar ley marco de autonomías y descentralización, que regula la autonomía y descentralización en Bolivia, ¿no? Y por último, las magistradas y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y de otros tribunales. Tienen la responsabilidad de aplicar la Constitución y las leyes en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales. Esto es muy importante, ¿no? Porque, bueno, se podría, si tú haces un análisis, si hacemos estos análisis en los expedientes, hay muchas autoridades del sistema jurídico que cometen grandes errores, ¿no? Grandes errores que hasta pueden ser observados por errores de violación a los derechos fundamentales, ¿no? Que están establecidos en la Constitución Política del Estado. En resumen, en Bolivia, la interpretación de la Constitución Política del Estado y su aplicación en el marco normativo es llevado a cabo por varios órganos y autoridades, incluyendo el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Asamblea Constituyente, el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional de Bolivia, los magistrados y magistradas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, vamos a ver algunos métodos y principios de interpretación normativa desde la Constitución. Ahí tienes unos 5 métodos. El método de intención original. Este método implica investigar las fuentes históricas y el contexto en que se redactó la Constitución para determinar el sentido original y el objetivo de los textos constitucionales. Este más o menos es una revisión histórica, ¿no? De dónde viene, de cómo nace esta normativa que se ha colocado en la Constitución, este artículo, ¿no? Recuerdo muy bien aquí el caso de ¿cómo se llama esto? De la protección al trabajo en el hogar, ¿no? Que está estipulado en la Constitución Política del Estado, ¿no? Y cómo, digamos, este artículo es pues efecto de toda la participación de organizaciones de mujeres trabajadoras en el hogar, ¿no? Que han tenido una ministra, ¿no? Y que ha sido justamente desde ahí que hay un gran impulso al respeto del trabajo del hogar, ¿no? Estos temas de cuidado que dicen las feministas, ¿no? Entonces nuestra Constitución en ese marco ha constitucionalizado, ¿no? Para que se respete el trabajo en la casa, ¿no? Creo que ahí te vas a dar cuenta muy bien cómo las normativas que son parte de la Constitución, los artículos que son parte de la Constitución, tienen una historia, pero que trasciende no solamente el tema jurídico, ¿no? Tampoco, sino también el tema político, ¿no? El método de la soberanía. Este enfoque se centra en la interpretación de la Constitución en función de la soberanía popular, involucrando a los ciudadanos en el proceso de interpretación y asegurando que sus derechos y libertades sean protegidos. Acá es muy importante que el trabajo de la interpretación normativa también sea parte de la soberanía de la gente, ¿no? De la soberanía popular. El método de la no interpretación. Este método sostiene que no existe interpretación en la Constitución sin la participación activa de los ciudadanos y la opinión pública. Qué interesante eso, ¿no? Bueno, en el país hay casos que entran dentro de todo esto y son muy debatibles, ¿no? Tampoco quiero llegar a temas políticos, pero si te das cuenta, aquí hay una serie de temas que en Bolivia, por ejemplo, y esto es normativa nacional, realmente no
no se han visto estas situaciones de los métodos interpretativos o que la sociedad participe en esa interpretación, ¿no? Principio de interpretación conforme a la Constitución, lo que estamos hablando desde el principio, ¿no? Según ese principio, una ley no será declarada inválida si puede ser interpretada de acuerdo con la Constitución, ¿no? Porque esa ley entonces parte del sistema jurídico, ¿no? Interpretación como creación, es decir, esta perspectiva considera que la interpretación de la Constitución es un proceso creativo que involucra la concretización de los principios y valores en la realidad actual. En esto de la creatividad, muy importante, hay textos maravillosos sobre qué es la creatividad y las perspectivas, como por ejemplo la perspectiva de Silvia Rivera sobre el tema de la creatividad, es muy interesante, ¿no? Porque claro, algunas veces los abogados observan la normativa muy encasillada, ¿no? O sea, la normativa penal como normativa penal, la normativa civil como normativa civil, exclusivamente penal, exclusivamente familiar o agraria, pero no hay como este entretejido, ¿no? Normativo que nos va llevando de ámbito civil a ámbito laboral y después a ámbito familiar, ¿no? Entonces hay una necesidad de ir tejiendo más allá de las fronteras establecidas por los específicos campos del derecho, es decir, saltarse estas limitaciones de los campos jurídicos, ¿no? Para tener obviamente una concepción o una interpretación normativa mucho más pesada, ¿no? No sé si me dejo entender en este caso, ¿no? Algunas veces los abogados somos como no caballos de cochero, ¿no? Somos demasiado cerrados, ¿no? Esto solamente es penal o esto solamente es civil y no estamos viendo la fortuna que se puede generar cuando vamos incluyendo otra normativa que va más allá específicamente del caso penal o civil que estamos tratando. Creación, ¿no? Interpretación y concretización. Este enfoque combina la interpretación de la Constitución con la concretización de sus normas en la realidad, adaptándose a las circunstancias temporales y sociales. Interpretación y teorías del derecho. Este método implica analizar la interpretación de la Constitución en el contexto de las teorías del derecho, ¿no? Aquí es algo mucho más doctrinario, ¿no? Y estos elementos tendríamos que verlos, yo estoy más que seguro, en base, base fundamental de materias como derecho constitucional 1 y 2, ¿no? Es que es muy necesario hacer una revisión de esas materias en este marco, ¿no? En resumen, la interpretación de la norma desde la Constitución Política del Estado es necesaria aplicar una combinación de estos métodos y principios, considerando siempre la soberanía popular, el contexto histórico y social y las teorías del derecho. Bueno, vamos a la última parte. Propuestas de procedimiento para realizar una interpretación constitucional. A ver, vamos a ver esto. Aquí hay a ver si ustedes también lo pueden hacer en casa. Para realizar una interpretación del artículo, vamos a tratar de interpretar el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal del Estado Plurinacional de Bolivia y la vamos a interpretar desde la mirada de la Constitución Política del Estado. Entonces, primer paso, leer el artículo 344, que es el que, digamos, lo vamos a interpretar. Lee detenidamente el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal del Estado Plurinacional de Bolivia para comprender su contenido y alcance. Segundo paso, identificar los principios constitucionales relevantes. Identificar los principios constitucionales relevantes que se relacionan con el artículo 344, como el derecho a la defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva. Lo que estamos viendo aquí es como, digamos, estamos viendo como dos elementos que en un primer momento están completamente desconectados y estamos construyendo unas conexiones. En este caso, entre la Constitución Política del Estado, por un lado, como un bloque, y por el otro lado, como otro bloque pequeñito, el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Y estamos viendo sus enlaces, cómo se relaciona el artículo con la Constitución. Es decir, estamos identificando los principios constitucionales que se ven reflejados en ese artículo 344. En este caso, el derecho a la defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva.
Entonces ya empezamos a hacer un diálogo entre el artículo y la Constitución. Tercer paso, analizar la relación entre el artículo 344 y los principios constitucionales, lo que estamos haciendo. Analizar cómo el 344 se relaciona con los principios constitucionales identificados y si su contenido es compatible con ellos, es decir, si hay armonía, ¿no? Si se dice lo mismo. Ahora, esto también, ¿qué necesitaría? Obviamente doctrina. ¿Qué estamos entendiendo por, en este caso, derecho a la defensa? ¿Qué estamos entendiendo por debido proceso? ¿Qué estamos entendiendo por presunción de inocencia? ¿Qué estamos entendiendo por tutela judicial efectiva? Entonces, ya que son esos los elementos, esos son los enganches entre el artículo y la Constitución. Entonces, para poder desarrollarlos hay una necesidad de buscar esto en la doctrina, ¿no? Para ver si se reflejan, si se está hablando de lo mismo entre el artículo y la Constitución. Cuarto paso. Aplicar los métodos de interpretación constitucional, lo que hemos hablado hace un ratito. Aplicar los métodos de interpretación constitucional, como el principio de interpretación conforme a la Constitución, para determinar si el artículo 344, en este caso de ejemplo, se ajusta a los principios constitucionales, ¿no? Entonces veríamos estos métodos que acá están. Este método de la intención original, ver la historia de este artículo, cómo se ha generado este artículo en la Constitución, cuál ha sido el debate, el método de la soberanía, el método de la no interpretación, qué sé yo, ¿no? Un poco de las revisiones, la interpretación, la teoría del derecho, ¿no? La doctrina, etcétera. Ok. Quinto paso. Considerar la jurisprudencia relevante. Considere la jurisprudencia relevante en relación con el artículo 344. Es decir, aquí más que todo vamos a considerar las sentencias constitucionales, ¿no? Que tú puedes encontrarlas en internet, ¿no? Y en una búsqueda colocar, ¿no? qué sentencias se relacionan con este artículo, ¿no? Que creo que también saldría cosas bastante interesantes, y los principios constitucionales identificados. Y por último, realizar una interpretación coherente. Realiza una interpretación coherente del artículo 344 a la luz de los principios constitucionales y la jurisprudencia relevante, asegurándote de que la interpretación sea compatible con la Constitución Política del Estado. Perfectamente, no clara la situación. En resumen, para realizar una interpretación del artículo, en este caso como ejemplo 344 del Código de Procedimiento Penal del Estado boliviano, con la Constitución, es necesario leer el artículo, identificar los principios constitucionales relevantes que se encuentran en el artículo, en este caso como ejemplo el 344, analizar la relación entre el artículo y sus principios constitucionales. ¿Se está hablando de lo mismo? En este caso del ejemplo estamos hablando de este derecho de la defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva. Aplicar los métodos de interpretación constitucional, considerar la jurisprudencia relevante y realizar una interpretación coherente. Ok, con estos dos videos hemos completado nuestro primer tema sobre lo que viene a ser esto, que para mí es muy importante, porque estamos ya dentro de este paradigma donde la Constitución no solamente es un elemento de organización del Estado, sino es una herramienta fundamental en el marco del litigio, en el marco de la argumentación jurídica. Este tema de la interpretación conforme a la Constitución Política del Estado. Muchas gracias y estamos en contacto.